El educador hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Ralph Waldo Emerson. Es bien sabido que la comunidad docente está preparada continuamente para hacer frente a los desafíos que se presentan a diario. En su afán de desempeñarse para alcanzar la excelencia educativa, se preparan, participan en congresos, talleres y cursos que se ofrecen en la dirección de normales. Bienvenidos, catedráticos, futuros docentes, al primer Congreso Estatal de Investigación en Educación Normal, Estrategias de Formación de los Formadores. Permítanme presentarme, soy la maestra Verónica Delgadillo, laboro en la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco y tendré el gusto de moderar y acompañarlos en esta mesa. Explico brevemente la dinámica. En esta mesa de trabajo se presentarán 6 ponencias, les voy a dar a conocer los nombres de los ponentes y mientras los nombro me dicen si ya están presentes, por favor. José Antonio Rodríguez González, ¿se encuentra presente? No, ¿está aquí todavía? Juana María Elena García Carmona. A sus órdenes. Muchas gracias. María Cristina Hernández Real y María Guadalupe Guerrero. Presente. Muchas gracias. Aquí estamos, también aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. María Ángel González, Bertalicia Colunga Rodríguez, Claudia Liliana Vázquez Juárez y Julio César Vázquez Colunga. Presentes. Bien, gracias. Y Silvia Márquez. Silvia Márquez. Sí. Perdón, mi micrófono. Aquí estamos, gracias. Bien, gracias. Bien, entonces, solo por rectificar, si es que no se hubiera unido ya a la sesión, el maestro José Antonio Rodríguez González. Parece que no, ¿verdad? Bien. Compartirán también conmigo como relator de esta mesa María del Carmen Omar González. ¿Se encuentra presente? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio con las presentaciones. Les recuerdo que tienen 10 minutos para exponer. Entonces, si gustan, acercándose el tiempo, quedando unos 2 minutos, yo les aviso, levantaré mi mano para hacerles la señal y que procuren ir cerrando. Agradecemos de antemano su valiosa contribución. Entonces, pues vamos a dar inicio con la primera ponencia, que estará a cargo de Juana María García Carmona. El título del trabajo es La observación de prácticas en los servicios de educación especial en tiempos de pandemia. Cedemos la palabra, maestra. Sí, maestra, muchas gracias. Solo agradecería si me pueden decir si ya se está viendo la presentación. Sí, ya la estamos viendo. Ah, correcto. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Un gusto estar en este espacio y agradezco la invitación que nos hicieron. La Escuela Normal Superior de Especialidades, pues hoy a nombre de ellas estoy presentando el trabajo a hacer de la observación de prácticas en los servicios de educación especial en tiempos de pandemia. Y voy a compartirles un poquito el trabajo que hicimos, lo que se refiere al segundo semestre. Bueno, pues de entrada, todos en este tiempo
y un gran reto ha sido ajustar cada uno de nuestros programas al trabajo a distancia. Sin embargo, lo que se refiere a los cursos que tienen que ver con el trayecto formativo de práctica profesional, pues nos han implicado más allá que retos, nos ha implicado creatividad y nos ha implicado ajustes y tomar las medidas necesarias para de alguna manera nuestros alumnos cubran esta parte que finalmente está quedando ese hueco cuando de pronto, pues, a empezar a ajustar todo y a empezar a revisar qué teníamos que hacer. Les comparto que en la normal, en la academia y bueno, con nuestras autoridades, estuvimos revisando el caso del segundo semestre, qué teníamos que hacer, cómo le podíamos hacer para que nuestros alumnos pudieran tener la información necesaria y el primer acercamiento a los servicios de educación especial. Y cuando hablo de los servicios de educación especial, estoy hablando de las unidades de servicio de apoyo a la escuela regular USAER, que atienden y brindan apoyo en el nivel de secundaria, recientemente en el nivel medio superior, y en el caso de educación inicial también brindan apoyo. Hablamos también de los centros de atención múltiple, los CAM, y bueno, el caso especial mencionaba ya de la educación inicial. En ese sentido, identificar de qué manera nuestros alumnos podían conocer cómo se llevan a cabo las prácticas, cuáles son los procedimientos, qué implica el trabajo, por ejemplo, en el servicio de USAER, cuando tiene que haber un trabajo colaborativo con el personal de cada una de las escuelas de educación básica, pues era necesario que aplicáramos la mejor manera. Y la forma que nosotros encontramos de que nuestros alumnos pudieran tener al mínimo la información y experiencias fue planear una sesión de una jornada en una semana que nosotros titulamos conversatorios. Y este conversatorio lo denominamos un acercamiento a la educación inicial y a los servicios de educación especial. El trabajo lo estuvimos realizando en la semana que normalmente teníamos planeada para la visita de observación a estos centros. Y fue del 19 al 23 de abril, un trabajo a distancia. Y el propósito fue realizar un acercamiento a los servicios de educación inicial, educación especial en el caso de USAER y CAM, en los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, para conocer su organización y su gestión. De ahí entonces que el reto fue, pues, establecer los vínculos necesarios, las gestiones que nos implicaron para poder gestionar que tuviéramos de invitado de servicios. Y después de todo el proceso que llevamos a cabo, logramos concretar que en esa semana tuviéramos personal de educación inicial el día lunes, decirles que el trabajo se llevó a cabo en ambos turnos y que los alumnos se mostraron muy entusiasmados, sobre todo porque de pronto ellos, la expectativa era que en el caso de que no íbamos a poder ir a observar los centros, entonces pues se iban a quedar ese espacio pues ausente. Vamos a tener este trabajo, la verdad es que hubo mucho entusiasmo. Y les comentaba que entonces organizamos el trabajo en esa semana. El martes tuvimos invitados a personal de educación preescolar, el miércoles de primaria, todos ellos de USAER. El jueves contamos con personal de USAER en secundaria y preparatoria. Y finalmente el viernes cerramos con el espacio del campo. Las líneas temáticas que nuestros invitados desarrollaron cada uno de los días fueron las que se referían a esta acercamiento y de que nos describieran en la medida de lo posible de una manera como muy fidedigna cuál era su trabajo que hacían. Y entonces ellos nos compartieron cómo estaban organizados y cómo funcionaba el servicio. El rol del directivo, que también juega un papel muy importante. La población que atienden, la cual es diversa. En el caso del CAM, solamente la atención es alumnos que presentan alguna condición de discapacidad. Y en el caso de USAER, pues se habla de la diversidad, porque tenemos
chicos que ya están integrados en alguna condición de discapacidad, pero también problemas de aprendizaje, de comunicación y en la parte de la conducta. La organización escolar y el trabajo docente también fue un tema que ellos desarrollaron, los ámbitos de atención, que en este caso de la USAER son los maestros de la escuela regular de educación básica y bueno, también incluyendo los de preparatoria, los alumnos, por supuesto, y los padres de familia. El trabajo colaborativo en los diferentes agentes educativos, y en el caso de la unidad de servicio de apoyo a la educación regular, ¿cuál es el vínculo que necesita establecer con la escuela regular y actual? ¿Cómo han enfrentado estos servicios a partir de la pandemia? El llevar a cabo cada una de las acciones que ya tienen especificadas. ¿Quiénes fueron nuestros invitados? Pues yo les decía que tuvimos invitados de cada uno de los servicios. En el caso de educación inicial, contamos con 2 servicios, que fue la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil del DIF Zapopan, y también personal y invitados del caso de los sistemas federalizados. De hecho, contamos con la maestra Marina, quien fue hace unos años la directora de educación inicial. En el caso de USAER, tuvimos al equipo que está integrado por director, el equipo de apoyo que es una maestra, que es especialista, que es licenciada en educación especial, psicólogo y trabajador social. Y para el preescolar, además, se integró a este conversatorio la directora de un preescolar y una educadora, que vinieron a compartiencia con el servicio que ofrece USAER. En el caso del CAM, pues tuvimos invitado al director y su equipo de apoyo, que eran maestros de grupo y psicólogo y trabajador social y maestro de comunicación, que vendría siendo como el apoyo que reciben también los maestros. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, pues decirles que al término de esta experiencia nos dimos a la tarea de evaluar esta nueva iniciativa que nos permite tener una ventana abierta hacia estos servicios. Y les voy a presentar solamente los resultados que tienen que ver justamente con el contenido y con lo que fue como muy significativo para nuestros alumnos. De ambos turnos se hizo independientemente la evaluación. Maestra Marilena, su presentación. No está corriendo su presentación. No está corriendo, se quedó en la primera diapositiva. Ok, entonces voy a dejar de compartir para ver si algo pasó. Sí, perdón que la interrumpa, pero para que nos pueda ya mostrar los resultados. Sí, voy a volverlo a presentar, a ver si igual y se quedó como trabado, pero espero que ya me permita. A ver, ustedes me dicen si ahí se ve. Sí, estamos viendo ya la diapositiva con unas gráficas. Ok, bueno. Maestra, discúlpeme, sí. Debe ponerle en presentación. Ahí está solamente. En la barra inferior. Editarla. En la barra inferior. Sí, aquí está ya En el. Ajá. Ahí, a ver si. ¿Sí? Si con eso es que ya puede correr. Ajá. Sí, espero que pueda correr, porque ya la tenía ahí, pero bueno, lamento se quedó entonces trabada. Sí. Bien, entonces, adelante. Gracias. Entonces les compartía que en este momento solo voy a hablar de los resultados que tienen que ver pues, con el contenido mismo. Evaluamos, por supuesto, la organización y algunos otros aspectos, pero aquí me voy a referir al contenido. Les decía yo que fue muy significativo para nuestros alumnos y lo más interesante fue conocer el servicio del CAM. En ambos turnos, siendo el vespertino y el 42 en el matutino, quienes se interesaron mucho por este servicio. Y bueno, esto responde porque les decía yo que el servicio atiende directamente a alumnos que presentan alguna condición de discapacidad. Y nuestros alumnos del segundo semestre, cuando llegaron a la licenciatura, de entrada, esa era su expectativa. Desde el principio, conocer
quiénes eran, cómo se atendían, cómo iban a trabajar con estos chicos. Entonces, este servicio, la verdad para ellos fue muy satisfactorio. De hecho, en el mismo evento lo comentaron y hubo muchas preguntas y muchas inquietudes al respecto. Otra pregunta que se les hizo fue que mencionaran 2 aprendizajes que habían construido durante esa semana. Y bueno, pues fueron muy variados y los categorizamos en las siguientes respuestas. En una hablan de la importancia de la educación inicial y ahí expresan desde que ellos no imaginaban cuál era el trabajo que se hacía en educación inicial, dicho trabajo. Y entonces esto, bueno, pues fue como muy importante como poderlo descubrir. Otra de las categorías fue el conocimiento de la operación de los servicios de educación especial y su impacto en el proceso de inclusión educativa. Sobre todo en el caso de la USAER, para ellos conocer que la inclusión educativa, el proceso que se lleva a cabo implica no solo trabajar con los niños, sino trabajar con los padres de familia y con los docentes, fue información que de alguna manera habíamos revisado acá teóricamente, a voz de quienes todos los días están ahí al frente del servicio, pues fue muy enriquecedor, porque fue conocer las dificultades que se enfrentan, pero también los aciertos que se han tenido en este trabajo. Sobre todo cuando escucharon al personal del preescolar, que la directora y las educadoras hablaban de cómo ya se han involucrado en ese proceso de inclusión educativa. También pudieron identificar con claridad la diferencia entre el servicio de CAM y el servicio de USAER. De pronto ellos escuchaban USAER y se imaginaban que era otra escuela donde asistían niños. No tenían claro que este es un servicio solo de apoyo y las implicaciones que tiene el ser un servicio de apoyo. Por otro lado, también hablaban de la claridad que tuvieron en cuanto a los momentos del proceso de atención, porque a ellas se les describió cómo se da este proceso que inicia desde un diagnóstico, luego inicia y ese diagnóstico es parte de ese proceso de evaluación psicopedagógica y luego y luego lo que sigue sería definir cuáles van a ser las acciones a emprender a partir que identifican las barreras del aprendizaje y el trabajo que se realiza con los maestros. Maestra María Elena. Sí. ¿Sí? Un minuto para cerrar, por favor. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, pues finalmente esto fue algo muy significativo. Decirles también que en lo que se refiere a las temáticas que ellos proponen, ellos nos sugieren seguir abordando. Finalmente, decirles que reconocemos que este trabajo pues no viene a suplir, por supuesto, la experiencia de ir al campo y de conocer directamente a los niños, a los maestros. Sin embargo, sí viene a cubrir una necesidad, y a una necesidad que surge a partir de que la licenciatura de Educación Especial cambia de nombre por Inclusión Educativa. Nuestras alumnas de pronto se enfrentan a muchos cuestionamientos y a muchas inquietudes, porque no les quedaba claro cuál iba a ser su campo laboral. Y al momento de escuchar a cada uno que ya están en servicio, entonces les permite precisar y confirmar que esta es la licenciatura que ellos habían elegido, que este es el trabajo, que no se equivocaron, y bueno, algunas de las expresiones que ellas hacían es: mi labor será construir personas independientes, tengo que ser un puente y no una barrera de aprendizaje, fortalecí las ganas de seguir en esta carrera y reflexioné sobre los retos que voy a enfrentar. El objetivo se cumplió. Y agradezco el espacio que... Gracias, maestra. Perdón que la interrumpa. No, muy bien. Gracias. Gracias a usted. Bien, pues vamos a dar ahora el turno al maestro José Antonio Rodríguez González, que nos va a presentar una ponencia titulada Las prácticas profesionales en escuelas multigrado con AFE. Le damos la palabra, maestro, y de antemano gracias por su participación. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por permitirme participar en este evento tan importante a nivel estatal.
y principalmente en este avance de investigación que llevo con relación a las prácticas profesionales en escuelas multigrado de CONAFE, es un avance solamente. El tema de prácticas profesionales en escuelas multigrado es de gran relevancia porque es la primera vez que a nivel estatal se implementa este tipo de prácticas. Entonces, es muy importante porque esto va a futuras generaciones permitirle tener una base sólida para poder enfrentar la práctica. La visión general de la situación de problemática en el contexto es que los alumnos no tienen experiencia de trabajar en prácticas de profesionales en escuelas multigrado CONAFE, debido a que sus prácticas siempre las realizan en lugares cercanos a su institución de estudio y en escuelas de organización completa, por lo que considero que no cuentan con suficiente información de cómo se lleva su servicio social y prácticas en este tipo de contextos rurales. Por tal motivo, yo aquí me enfoqué en el marco de la reforma del artículo 3º constitucional, la Rectoría del Estado en la formación y actualización del docente, en el modelo educativo de la cuarta transformación que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, donde hay un enfoque humanista, enfoque con derechos, la perspectiva de género, inclusión y la prioridad de formación inicial docente en escuelas normales. Y ahí tiene que ver también, principal, metiendo lo que son las prácticas profesionales. A partir de ello, yo lo meto en un proyecto estratégico modelo de Recrea, en la formación integral, dignificación del papel del docente, en donde meto las prácticas profesionales en escuelas multigrado de CONAFE. ¿Cuál es la lógica? Es de tipo inductivo. La línea de investigación institucional tiene que ver con la formación de los agentes educativos y procesos socioculturales, y a partir de ahí viene la formulación del programa de investigación. El problema es que los alumnos no tienen experiencia para realizar sus prácticas profesionales en escuelas multigrado CONAFE. ¿Cuál es el objetivo general? Identificar los aprendizajes que adquieren los alumnos de escuelas normales durante las prácticas profesionales en escuelas multigrado CONAFE y emplear estrategias que permitan mejorar su formación inicial en cualquier contexto educativo, porque independientemente de la formación que adquieran, ellos lo pueden transpolar a cualquier tipo de contextos. Entonces, yo iniciando la búsqueda, pues bueno, busqué primeramente que la práctica, la formación que tiene que ver con ello, que tiene que hacer con mejorar la práctica que realizan, cómo hacerla, las experiencias y la teoría y el para qué. A partir de ello, hay un antecedente de las escuelas de CONAFE, y estas fue desde 1992, ya fíjense, anteriormente ya tenían años trabajando, o sea, llevan 63 años de existencia de este Consejo Nacional de Fomento Educativo, y se ha caracterizado por intentar responder a las necesidades de contextos educativos rurales, principalmente acompañados de un control de innovación que cuentan con bondades y limitaciones y posibilidades de generalización. A partir del 2020-21, CONAFE sacó un programa denominado Héroes de Acero, la cual estuvo el acercamiento por parte de la Autoridad Educativa Estatal, por parte de la Dirección de Educación Normal, y conocer el programa. Y ahora sí se hizo hincapié a los directores de las escuelas normales para que participaran los alumnos. A ellos les dan becas, telefonía celular, equipamiento, etcétera, y además de ello les dan unos créditos académicos de UCICAM, 15 puntos, para que entonces pueda trabajar sobre ello. Entonces, ¿qué alumnos realizan sus prácticas profesionales en la escuela CONAFE actualmente? Hay 45 de la ENEU, 3 de la ENESAM, 8 de la Escuela Normal Superior de Jalisco, 20 de la Escuela Normal Rural de Tequiza y 22 de ENECO, o sea, de Colotlán, con un total de 98 participantes. En ese sentido, pues estamos investigando con relación a ello, qué está pasando en las prácticas, qué están haciendo los alumnos, para que a partir de ello identificamos algunas situaciones que ya mencionan ellos. Hice ya 2 entrevistas para trabajar con ellos y me dicen que, bueno, que finalmente hay interés por parte de los alumnos en la formación, existe una motivación para realizar las prácticas profesionales. Además de ello, hay impacto de las prácticas profesionales en los alumnos, y a partir de ello hay fortalecimiento al tema de la práctica profesional, porque ellos especifican que enfrentan esa práctica y de repente ellos tuvieron que utilizar esas herramientas para poder trabajar y garantizar la formación profesional. Y también ha adquirido grandes aprendizajes en y para la vida. ¿Por qué? Porque finalmente lo que comentan ellos, que lo que están aprendiendo les sirve no solamente para aplicarlo en su vida cotidiana, sino que ellos, a partir del contacto con la comunidad, el poder incorporar otro tipo de actividades, porque fue muy interesante el acercarse con ese tipo de contexto porque no lo habían vivido, y que entonces tuvieron que tropicalizar el trabajo. Y entonces ha sido muy interesante este proceso de investigación, y que creo a futuro va a ser muy significativo. Y entonces hice 2 entrevistas, llevo 2 entrevistas al alumno de la Escuela Normal de Educadores de Unión de Tula y un alumno de la Escuela Normal Superior de Jalisco,
en el cual puedo decir en este momento que las prácticas profesionales de los estudiantes adquieren competencias a lo largo del proceso de formación. Eso es indudable, y que a partir de ello articulan los elementos teóricos, disciplinarios, didácticos y prácticos para llevarlas a la práctica, ¿no? Y entonces, a través de la investigación, se van adecuando a aquello que van aprendiendo, y esto permite afianzar el aprendizaje en y para la vida. Y realizan sus adecuaciones con base a las orientaciones que reciben por parte de CONAFE y principalmente de su asesor de la escuela normal. Es algo muy importante, el seguimiento y el acompañamiento que los asesores es trascendental en la formación de los alumnos. Entonces, esto es muy importante, el trabajo que están viviendo con la comunidad educativa y la mejora de la experiencia. Y esto, a su vez, adquieren aprendizajes para afianzar los aprendizajes en y para la vida, y realizan adecuaciones con base a la orientación que reciben por parte de CONAFE y de su asesor de escuela. Entonces, para finalizar, todos los niños tienen el derecho a la educación, y qué bueno que se ha preocupado la Dirección de Educación Normal y principalmente su servidor por investigar sobre este proceso, porque en el transitar de las prácticas profesionales en las escuelas multigrado te permite comprender la importancia de educar para transformar. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, por su participación. Ahora toca el turno a las maestras María Cristina Hernández Real y María Guadalupe Guerrero Domínguez, quienes nos van a presentar la ponencia Conectivismo teórico como parte de la creatividad de las profesoras y profesores en formación por cada semestre de la Escuela Normal de Guadalajara y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco en tiempos de pandemia. Les cedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, no sé si se está compartiendo correctamente. Vamos a ver bien la presentación. Adelante. ¿Perdón? ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve bien. Adelante. Muchas gracias. Y nuestra cámara también está activa, así es que vamos a empezar. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes que están pues aquí acompañándonos esta tarde. La doctora María Guadalupe Guerrero Domínguez y su servidora Marta Cristina Hernández Real, con este título que ya lo leyó la maestra aquí presente, moderadora. Conectivismo, teoría del aprendizaje como parte de la creatividad de las profesoras en formación de octavo semestre en la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco en tiempos de COVID. Los antecedentes y soporte teórico es importante recuperar 3 raíces de teorías del aprendizaje. Conductismo, con 3 autores básicos, Pavlov, Skinner y Tordai. Cuestiones específicas de la conducta. Cognoscitivismo, con Piaget, Ausubel y Bandura, en donde, aparte de las conductas, entra el raciocinio. Bandura le va agregando la cuestión social y enseguida el constructivismo, con Brunner y Vygotsky, en donde surgen estas comunidades de aprendizaje. Y también es importante hacer notar que a partir de 1940 surge el primer computador. Aquí unimos la teoría del aprendizaje con 2 autores básicos, Guilford y Baldry, en donde nos hablan que la creatividad es un proceso mental, y este se une con el conectivismo con 3 autores, Simmons, Pampertz y Leigh, como parte fundamental la tecnología. Nuestro contexto es la ENEG y la BICEF. Nosotros nos acercamos a una muestra de 3 normalistas de la ENEG, 3 normalistas de la BICEF, donde son específicamente la comunidad de octavo semestre, ya sea a través de unas entrevistas que establecimos, ya sea que nos hablaran de su proceso de servicio social o también de su proceso de titulación. Nuestro soporte metodológico tiene un enfoque cualitativo, específicamente el estudio de casos, en donde lo queremos dejar nada más a nivel de descripción. La técnica utilizada, como dijo mi compañera, es la entrevista. Fueron preguntas
específicamente acerca de qué está sucediendo con sus tiempos, qué está pasando con la cuestión de planificación y, lo último, el contexto en sus aulas virtuales. En cuanto a la justificación, bueno, es que a partir del COVID, los chicos se han enfrentado a la resolución de problemas y se clasificaron en 3 tipos de experiencias. La resolución de problemas, ya sea técnico, procesual, intelectual, para que con la creatividad ellos pudieran resolver desde la experiencia en la creatividad, desde la habilidad de pensamiento creativo o desde la motivación. Todo esto es un camino o un proceso que los sitúa en el conectivismo. Con ello, obviamente, la tecnología. Y queremos resaltar un proceso de lo mayor a lo menor. Específicamente el tipo de experiencia que ellos vivieron. Una, los estudiantes tanto de la ENEC como de la VICE hablan y dan cuenta de que siguen determinados procesos, muchas de las veces acompañadas por las cuestiones de su tutor o, en su defecto, de que ellos se acercan a algún familiar que tienen como docente para que les vaya guiando en esos elementos. La cuestión técnica, el visualizar que el ejercicio dentro del aula virtual requiere de determinadas estrategias y van conectando con los aspectos, de Internet y la parte pedagógica. Y por último, el proceso intelectual, que conjuga estas dos, tanto proceso como técnica. Aquí los jóvenes indagan, investigan y toman su propio criterio, independientemente de lo que diga el tutor, el asesor o el familiar. Y aquí lo queremos conectar con que este tipo de experiencia intelectual surge aquí el resolver problemas a través de la estructura de la teoría de la creatividad. Justamente esta teoría nos habla de localizar 5 aspectos. Localizan problemas, localizan aspectos de soluciones, hechos, ideas y aceptaciones. Con un 11% tienen ubicado que hay un problema y requiere una solución, tanto los estudiantes de preescolar como los de escuela primaria. Cada semana desarrollan sus jornadas y sitúan condiciones de práctica específica en los hechos. Aquí descubren que hay una cuestión de causa. Algo está originando esa situación. Solamente un 34% lo hace. De los que quedan en la parte de ideas, van uniendo ese 22% con las aceptaciones, que sería la experiencia de corte intelectual, para indagar, para investigar y avalar con autores algún aspecto y resolver situaciones. Ahora sí que el YouTube se ha convertido en la universidad de la mayoría de los estudiantes desde el conectivismo. Bueno, nuestras sugerencias es que es importante sumar a los contenidos curriculares el estudio de la teoría del conectivismo en las aulas normalistas para aprovechar sus bondades y aplicaciones. Se sugiere espacios para desarrollar la creatividad en 2 sentidos, tanto en lo presencial como en lo virtual, para que sigan acrecentando las habilidades de pensamiento como su motivación. Y por último, bueno, se requiere que toda la población de niños o normalistas cuente con los insumos tecnológicos necesarios para cumplir el desempeño en el sistema educativo que se solicita. Y en la medida de lo posible, acortar la brecha digital. Finalmente, con las conclusiones a que llegamos, los resultados obtenidos, podemos mencionar que el confinamiento a causa de este COVID nos ha enfrentado a varios desafíos, un tanto particulares que aquejan a la comunidad, pero también sin duda nos ha transformado. Y más que nada considerarla como una área de oportunidad que nos ha venido a motivar en el ámbito del trabajo personal mediante la educación que brinda el conectivismo. El alumnado normalista, junto con los actores educativos involucrados, docentes, familiares y tutores, han retomado la propuesta de trabajo a partir de la Secretaría de Educación Jalisco. Estamos viviendo en esa etapa 2021 del conectivismo que nos brinda herramientas para enfrentar las demandas sociales, los distintos escenarios en los que nos desarrollamos.
Sin duda, el trabajo no ha sido fácil, pero los resultados obtenidos nos alientan a seguirnos preparando al bienestar personal y social. Aquí lo importante, la improvisación que nos demuestra la creatividad de los estudiantes, elemento crucial de su profesionalización normalista. Esto los sensibiliza y hace que su realidad tenga una autonomía original. Nuestras fuentes bibliográficas, bueno, solamente algunas, las más importantes. Agradecemos mucho su atención. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su valiosa contribución. Vamos a continuar con la ponencia a cargo de Mario Ángel González, Bertalicia Colunga Rodríguez, Ana Vázquez Juárez, Cecilia Colunga Rodríguez y Julio César Vázquez Colunga. El título de la ponencia es Comparación del nivel de comprensión lectora en estudiantes normalistas de Guadalajara. Le cedemos el micrófono al equipo. Les pedimos a los participantes si mantienen en silencio sus micrófonos, por favor, para poder escuchar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, pues es un gusto estar aquí viendo, aunque sea de manera virtual, a muchos compañeros y amigos de diferentes normales y a diferentes personas que tenía mucho que no veía. Qué gusto compartir este espacio. El trabajo que voy a presentar es la investigación que lleva por título Diferencias en repertorios precurrentes y comprensión lectora en estudiantes normalistas. Esta investigación la llevamos a cabo la doctora Bertalicia Colunga Rodríguez, la doctora Claudia Liliana Vázquez Juárez, la doctora Cecilia Colunga Rodríguez, el doctor Julio César Vázquez Juárez y un servidor, Mario Ángel González. Todos somos docentes de la Escuela Normal Superior de Jalisco y formamos parte de un mismo cuerpo académico. El planteamiento del problema que motiva esta investigación es que se entiende que la educación es un derecho internacional e inalienable. Su importancia radica porque permite el desarrollo social y económico de los seres humanos en particular y en nuestro caso en nuestro país en general. Para que se consiga esto, debe ser de calidad. Debe desarrollar conocimientos y habilidades que permitan al individuo desempeñar para que se desempeñe con eficiencia en la vida cotidiana. Así es que la tarea fundamental de la educación básica tendría que ser el desarrollo de habilidades que tienen repercusiones tanto en el aprendizaje permanente de los individuos, es decir, si van a integrarse a un nivel superior de educación o si se van a insertar en la vida laboral. Estas habilidades adquiridas también van desde la educación básica a través de estrategias didácticas que buscan facilitar el contacto entre el estudiante y los contenidos académicos. La forma más difundida para poder tener acceso a los contenidos disciplinares es a través de la lectura de textos académicos, ya sea en los diferentes niveles. Aun cuando desarrollemos actividades dinámicas o innovadoras en el aula, finalmente para acceder a la información, el medio más utilizado es la lectura de textos académicos. En este sentido, los planes y programas de educación nos mencionan que el estudiante debe adquirir, o sea, pareciera como si solo por cursar todos los ciclos escolares, el estudiante debe de adquirir algo que organice los contenidos en su cerebro. Sin embargo, para eso pues es necesario desarrollar competencias para ser lectores eficientes, ya que si estoy afirmando que la lectura de textos académicos es la fuente principal de acceso a la información, entonces deben de ser lectores eficientes y competentes, de tal forma que se espera que el estudiante, al egresar de la educación básica, sea capaz de comprender textos. Sin embargo, bueno, este es solo un ejemplo de las calificaciones que hemos obtenido en diferentes evaluaciones. Esta es la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del 2006,
podemos observar que solamente el 5% de los estudiantes de secundaria de aquel tiempo eran los únicos que tenían un nivel avanzado. Lo que nos muestran estas cifras y otras más que seguramente ustedes conocen, es que no han desarrollado un repertorio interconductual que le permita interactuar con los textos a niveles complejos. Es decir, a niveles donde los contenidos disciplinares pueden ser manejados. Ya no son contenidos que son textuales en la lectura. Entonces el problema que se posterga hasta este problema trasciende hasta la educación superior. De esto surge la pregunta, ¿cómo son los repertorios precurrentes y la comprensión lectora en estudiantes normalistas al interactuar con un texto constativo? Para esto me quiero permitir hacer una aclaración con respecto a estos términos. Los precurrentes se refieren a las habilidades o capacidades que tiene una persona antes de iniciar la lectura de comprensión. Entonces, el precurrente 1 sería el reconocimiento de palabras, es decir, que identifica la definición o un sinónimo de las palabras clave. El precurrente número 2 podría ser el reconocimiento de frases, que significa que identifica paráfrasis de las frases textuales que incluyen las palabras clave. Y el uso del léxico, que consiste en identificar el uso de esas palabras en frases no literales respecto del texto, pero formuladas sobre el mismo objeto de estudio. Y la lectura comprensiva desde este enfoque interconductual se denomina como la constitución de una situación no de referencial de contingencias en la cual el texto puede mediar la interacción del lector con el objeto de estudio extrasituacional, o como una situación no referencial en la que el lector interactúe con un texto como objeto de estímulo. Es decir, cuando estamos hablando de conceptos abstractos como epistemología o cualquier otro disciplinar, es difícil que tengamos una referencia tangible, tiene que ser una inferencia. Para eso es la comprensión lectora de los textos disciplinares. Y utilizamos un texto constativo. Quiere decir, o las características de este texto, es que describe, narra o menciona en lo general objetos o eventos. El objeto de estímulo es extrasituacional. En otras palabras, los contenidos disciplinares son de este tipo de textos constativos, los que se revisan en las escuelas normales con contenidos educativos. Entonces, el objetivo de esta investigación fue determinar los repertorios precurrentes y la comprensión lectora en estudiantes normalistas al interactuar con un texto constativo. En los específicos es diseñar un instrumento de evaluación de repertorios precurrentes y comprensión lectora, determinar la validez de contenido del instrumento de la evaluación de los precurrentes y comparar el desempeño de los estudiantes normalistas en las pruebas de repertorios precurrentes y de comprensión lectora. Para lograr esto, diseñamos una metodología que incluye al estudio como un estudio cuantitativo, transversal y analítico. Y los participantes fueron 67 estudiantes de las diferentes normales de la zona metropolitana, es decir, la Escuela Normal Superior de Jalisco, la Escuela de Educación Física, la Escuela Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco y la de Educadoras. Los criterios de inclusión de la selección de los participantes fue que se tomaron en cuenta que los estudiantes de licenciatura fueran alumnos regulares, que estuvieran presentes al momento de la aplicación del instrumento, que firmasen el consentimiento informado y que además se incluyeran estudiantes de maestría de reciente ingreso. Esto queríamos comparar a ver si había una diferencia, pero ese resultado no lo voy a presentar hoy. El de no inclusión es de que los estudiantes que estén repitiendo o en regularización no los tomamos en cuenta, y de exclusión los participantes que no contestasen la totalidad de las pruebas o que una vez iniciado el estudio decidieron retirarse. El instrumento de medición fue un texto que lo titulamos el acto didáctico, lo constituimos nosotros los investigadores con 1577 palabras, y de acuerdo a fuentes se trata de un texto constativo por sus características. Los reactivos fueron en un instrumento que midiera precurrentes de identificación de palabras, identificación de frases, uso del léxico y comprensión lectora. Para esto se enviaron a
jueces para determinar si los reactivos medían lo que nosotros pretendíamos medir, de acuerdo a los criterios de Moriyama de 1968. La valoración por estos jueces fue de claridad, plausibilidad, congruencia y calidad de los reactivos que les mostramos. Una vez que ya fue validado por los jueces, lo que hicimos fue que en una sesión de evaluación llevada a cabo en el salón de clases de los participantes, aplicamos los instrumentos para los diferentes precurrentes y para la comprensión lectora. Y la evaluación fue de la siguiente manera. Se explicó el objetivo de la investigación a los participantes. Para una vez entendido, firmaran el consentimiento informado y una ficha de identificación de datos sociodemográficos. El primer cuestionario fue a través de la lectura. Lo que hacían era que leían la lectura y les retirábamos la lectura para que contestaran los precurrentes de reconocimiento de palabras, reconocimiento del léxico y uso del léxico. Y la calificación era por acierto y se sumaban, se iba a ir una suma de los reactivos para calificar cada uno de los cuestionarios. El primero era 12 reactivos, el segundo también y el tercero de 10 reactivos. En el caso del documento del acto didáctico para la lectura de comprensión o comprensión lectora, al terminar ellos de leer este texto y de contestar en los anteriores instrumentos, les volvíamos a dar el texto para que pudieran ir y consultarlo en caso de dudas. Este instrumento constaba de 15 reactivos. Igual se califica por acierto y se hace la puntuación de los aciertos. Las consideraciones éticas nos basamos en la Ley General de Salud que determina las condiciones para la investigación en seres humanos. Como les decía hace rato, se les explicó, fue totalmente anónimo. Se les dijo que no tenía ninguna repercusión administrativa ni académica si deseaban abandonar el estudio o no participar. Entonces, los datos que arrojó esta investigación fue que el promedio de edad de los estudiantes fue de 22 años, el mínimo de 17 y hubo un máximo de 50, lo que nos da una desviación estándar de 5.36. El sexo, la mayoría fue el sexo femenino, por las características de las propias normales. El estado civil de los estudiantes, también la mayoría fue soltero, y la escolaridad del padre y la madre, tenemos que la mayoría se centra alrededor de la educación básica en ambos sexos, padre o mamá. En cuanto a los resultados del precurrente número 1, de los 12 reactivos que se muestran en la columna de la izquierda, podemos observar que la Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco fue la que puntuó más alto, con un promedio de 6.22 de los 12 reactivos posibles. Aunque es de los más altos, se puede observar que fue como la mitad lo que se contestó bien. En el caso del precurrente número 2, tenemos que ahí se puntuó más alto, cerca de del promedio de 9 reactivos. Maestro Mario Ángel. 12. ¿Sí? 2 minutos para cerrar, por favor. Gracias. El precurrente 3, igual la Benemérita fue la que puntuó más alto. En el caso de la comprensión lectora, podemos observar que fue prácticamente igual entre las diferentes normales. ¿Qué nos da esto? En los números en rojo nos habla de las diferencias significativas estadísticamente hablando. Es decir, la Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco, que puntuó más alta, al compararlos con las respuestas de las otras normales, en los 3 precurrentes hubo diferencias. A excepción de en la comprensión lectora, no hubo ninguna diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando se puntea más alto, en la comprensión lectora siguen estando igual. Es decir, es muy baja respecto al promedio de calificación que se obtuvo. En cuanto a la discusión, bueno, tenemos que la dificultad que se encontró fue el tiempo de aplicación, ya que duran cerca de 90 minutos respondiendo este instrumento. Me voy a brincar, estos son datos donde coinciden con otras investigaciones, los hallazgos que obtuvimos nosotros. En la conclusión, los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Jalisco puntean más alto en la prueba de comprensión lectora, 7.38 en promedio, a diferencia de la Benemérita, que fue 7.28, prácticamente igual.
Sin embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas, solamente en los precurrentes 1 y 2 en la totalidad, y en el precurrente 3 a diferencia únicamente con la normal de educación física. Es decir, entre más aumenta la complejidad de la respuesta, se van emparejando todos los normalistas teniendo un desempeño deficiente en comprensión lectora. Y los estudiantes que puntean más bajos en todos los promedios fue la Escuela Superior de Educación Física. Con respecto a las habilidades recurrentes de la Benemérita, pues, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, por su comprensión. Y bueno, vamos de las ponencias. Le pedimos a la maestra Silvia Márquez Leal si nos hace ya el favor de presentar su ponencia titulada Las emociones y su impacto en el aprendizaje. Le cedemos el micrófono, maestra. Está silenciado su micrófono. Todavía no la escuchamos, maestra Silvia. ¿Ahora sí? Bien, a ver, ahora quiero... sí. Ajá. Aquí para presentar pantalla completa. Nada más que... aquí no alcanzo a ver mi presentación, a ver. Todavía no ha hecho la presentación. No la estamos viendo. Ahora sí. Pero no la alcanzo. Maestra Silvia, si tiene abierta el archivo de su presentación, puede elegir en Sí, presentar. sí lo tengo abierto. Sí, puede elegir en presentar una ventana y ahí seleccionar el archivo para que lo podamos ver. Una Maestra, ventana, sí. ok. Igual le puedo apoyar. Ya lo Doctora tengo. Silvia. Okay. No, sí, ya está. Gracias. Ahora sí, ahí está. ¿Sí se ve? ¿Sí se está proyectando, maestros? Sí. Ah, bien. Pues bien, buenas tardes a todos, compañeros. El día de hoy voy a compartir esta pequeña ponencia titulada Neurociencia y Meditación, su impacto en los procesos de aprendizaje a distancia. El objetivo de esta ponencia es presentar un poquito del trabajo, una muestra del trabajo que están haciendo los estudiantes de sexto semestre del grupo B en lo que viene siendo sus prácticas docentes. En la materia, bueno, en un momento dado ellos aplicaron una estrategia en el aspecto emocional y bueno, quisiera compartirles cuáles fueron lo que son los resultados. En la asignatura de estrategias para el desarrollo socioemocional, bueno, la primera parte ya sabemos, la parte teórica y ya después de esto, pues viene que ellos diseñen algunos instrumentos para evaluar y diagnosticar las emociones que viven niños y niñas en la primaria durante la pandemia. Una vez que ellos realizaron estos instrumentos, los aplicaron y luego los analizaron para ver cuáles venían siendo los resultados. Ya después de que los analizaron, pues entonces ellos presentan los resultados que tuvieron. Con base a los resultados, ellos elaboran una estrategia. Aquí fueron, este trabajo que estoy presentando son de 20 estudiantes que estuvieron practicando de segundo a sexto grado. Y bueno, aquí comentarles que pues es un estudio de caso, algunos los iban a hacer con 1, con 2, 3 niños, pero la gran mayoría quiso agarrar entre 5 y 7 niños para estar realizando esta estrategia. Aquí vemos lo que viene siendo las situaciones que resultaron dentro de lo que es el diagnóstico y son muy interesantes.
Del lado izquierdo, pues aparecen los problemas, del lado derecho, el campo donde estoy yo agrupando estas problemáticas. La conectividad, que pues bueno, ya sabemos todos que vivimos situaciones muy complejas en relación a este aspecto. El segundo campo son reacciones del trabajo en línea. Los niños se estresan por tantísimo trabajo, esto les genera barreras de aprendizaje, siempre andan distraídos, desmotivados, aburridos, con un bajo rendimiento, y esas son algunas expresiones que los mismos niños les estuvieron haciendo pues a las practicantes durante lo que viene siendo sus prácticas. Otro campo vienen siendo las emociones generadas, sentirse tristes y nerviosos, con estrés. Algunos dicen que es una irritación crónica que, o sea, como que ya no pueden más el trabajo a distancia, como que ellos ya están cansados, ya están desesperados por esta situación. Falta de conocimiento de sus emociones, o sea, como que ni siquiera las conocen, ni siquiera saben que existen, simplemente reaccionan de manera abierta ante ellos. Y bueno, todo esto pues genera una apatía escolar. Tenemos también la participación de padres de familia, que ahí se ve presente, y tenemos las reacciones de los estudiantes. Poco tiempo, dedican muy poco tiempo en la actividad presencial, desmotivación en la educación a distancia, los alumnos no envían las actividades, falta el acompañamiento al momento de realizar las actividades escolares, a veces por parte del maestro por la distancia, pero en muchas ocasiones por parte de los papás, porque unos tienen trabajo, otros ni siquiera saben cómo explicarlos y otras más no tienen el interés de hacerlo. Y bueno, también que no entregan las actividades en tiempo y forma. Ya dentro de todas estas problemáticas, los muchachos diseñaron algunas estrategias y aquí pongo nada más algunas de las que ellos eligieron. Está lo que viene siendo el autoconocimiento, la meditación, respiración, relajación, motivación, mindfulness, diarios de emociones, mandalas. Todos estos con unos resultados así como muy buenos y muy satisfactorios para todos. Sin embargo, yo ahorita me voy a ubicar en lo que viene siendo la meditación, que fue entre la meditación y la respiración fueron de las técnicas o de las estrategias que más aplicaron los estudiantes. Pero me voy a ubicar en la meditación, pues ya que sabemos que la meditación, pues sus raíces vienen de otras religiones. Sin embargo, aquí nos están llegando y se están asentando por los resultados que nos están brindando de manera general en la vida y en estos momentos, pues especialmente a lo que viene siendo el aprendizaje, porque al meditar, pues nos ayuda a aquietar nuestra mente, a estar más tranquilos, a liberarnos de lo que viene siendo nuestras emociones, a conectarnos con nosotros mismos y a prestar un poquito más de atención y sobre todo, pues a mejorar lo que viene siendo el aprendizaje. Y aquí nos dice también esa sensación de benevolencia, de sentir amor, de sentir compasión por los demás. Entonces, pues la meditación no requiere de un espacio, de ropa adecuada, de muchos detalles. Es nada más tomar una postura cómoda, sentarse de manera recta, cerrar sus ojos y poquito a poco empezar a entrenar nuestra mente para aquietarla un poco. Y bueno, sabemos que si nosotros realizamos esa meditación, las emociones mejoran y también con ello lo que viene siendo el aprendizaje. Aquí, de manera general, pues el aprendizaje y las emociones siempre van de la mano y nos dicen que si nosotros las relacionamos, lo trabajamos dentro de lo que viene siendo la clase, pues el alumno experimenta de una manera más grata todos los contenidos que ve en el aula. El aspecto emocional genera un mayor impacto y con ello una mejor consolidación de lo que vienen siendo los contenidos. Por eso, como docentes nos dicen, siempre debemos de andar alegres, motivados, optimistas, porque de acuerdo a cómo andemos nosotros, pues es también lo que vamos a transmitir con los niños. Paso a lo que vienen siendo los logros. Después de aplicar a los jóvenes estas estrategias, ¿qué fue lo que lograron? Que los alumnos presentaran más concentración y un estado emocional más pacífico con ellos mismos. Expresan sus sentimientos durante la pandemia y logran
lograron motivar a otros compañeros, entregaron evidencias en tiempo y forma, concentración y despejaron su mente, se notaron más receptivos, estaban más conscientes de lo que realizaban, relajación al escuchar música y a dibujar, eso les funcionó muy bien, interesados en las reuniones virtuales, lograron sentirse un poco más, un mejor bienestar, se mantuvieron motivados en clase, se genera un mejor ambiente, la mayoría respondió favorablemente y bueno, aquí apareció otro, no lo alcanzo a ver, pero les gustaba mucho lo que viene siendo el ejercicio de lo que es la respiración. Maestra Silvia, un minuto para terminar, por favor. Ay, Dios. A ver, ya no sé cómo. Y bueno, las dificultades con las que nos encontramos fue que no todos realizaban actividades emocionales, el espacio áulico era demasiado reducido, los tiempos no eran suficientes en las tutorías, no todos se conectaban, los medios de comunicación había dudas. Bueno, aquí podemos ver algunas dudas y situaciones que se presentaron. Por eso es bien importante, nosotros sabemos que lo que viene siendo la neurociencia, pues es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y otros aspectos. Si nosotros conectamos las emociones con nuestro cerebro, pues el aprendizaje va a ser así como más productivo. De manera general, aquí presento una imagen de lo que nos dice cómo está nuestra mente cuando no estamos haciendo nada. En el budismo nos dicen, es como un mono que anda de arriba brincando de un lado para otro. Sí se está viendo, ¿verdad? La imagen. Santa Teresa nos decía que es la loca de la casa porque no nos está dejando quedar quietos, es un ruido otro y otro. Bueno, William James nos dice que es una corriente de la conciencia y también la neurociencia nos maneja que es la red por defecto. Y bueno, aquí ya nada más se presenta una imagen de un estudio que se hizo. Tenemos aquí al lado derecho 2 cerebros, donde aparecen varios colores, es como está nuestra mente, cuando estamos sin pensar, cuando estamos quietos, pero está siempre en constante movimiento. Pero cuando realizamos meditación al lado derecho, ya se ve aquí el cerebro, cómo se aquieta. Cuando está aquí en el lado izquierdo, es más fácil irritarnos, enojarnos, explotar, no concentrarnos. Y en el derecho, aquí está la mente un poquito más quieta, más tranquila. Y pues de aquí es la invitación, pues, para que de alguna manera nosotros lo empecemos a considerar dentro de lo que viene siendo nuestro trabajo docente. Muchas gracias. Gracias por su valiosa participación y por la participación de todos los ponentes en esta mesa. Recuerden que en el transcurso de un mes se realizará la publicación oficial en la página de la Dirección de Educación Normal. En este momento les invitamos respetuosamente a las mesas donde se compartirán las experiencias de los estudiantes de las escuelas normales del Estado y posteriormente a la conferencia de la doctora Carmen Yolanda Quintero Reyes, la conferencia La mirada recrea en la formación inicial docente a través de la liga de YouTube. Que tengan buenas tardes.